El primer tema que vimos es planeación del huerto. Ahí vamos revisando cuándo sembrar, cada cuándo sembrar si queremos una cosecha sostenida durante todo el año o una cosecha durante una época del año, nada más específica. Aquí algunos de los datos que nos dan los sobrecitos de semillas. Hay diferentes hay diferentes marcas de semillas. Aquí nos indican pues las condiciones ambientales que necesitan, la siembra la distancia entre plantas, días a la germinación. Luego estos datos también son importantes, esos ya no vienen aquí, algunos sí, pero no viene por ejemplo, días para cosechar, pero ya más específico estos datos los podemos obtener pues en internet, es fácil obtenerlos en internet. Se llaman etapas fenológicas de un cultivo. Aquí lo hicimos para jitomate, para pepino y para arúgula, que puede servir también también para la lechuga. Este es un dato ya, este cuadro lo conseguí en internet, se obtiene tecleando ahí eh, etapas fenológicas del jitomate y nos viene toda esta información ya más detallada, cuántos días después del trasplante al establecimiento ya que pasa el estrés después del trasplante, cuándo empieza la floración, cuándo empieza a cuajar la fruta, cuándo inicia la cosecha ya, y cuánto dura hasta el final, ¿sí? Estos datos son importantes para programarnos a lo largo del año nuestras cosechas. Pepino igual, en este caso es siembra directa, entonces son días a la emergencia, emisión de las primeras guías, inicio de la floración, inicio de la cosecha y fin de la cosecha. Igual para la lechuga, esta es las etapas fenológicas, esto semillero, 30 días, 27 aquí le ponen, desde el día 27 al 76 son unos 50 días de crecimiento y ya luego la cosecha. La parte de floración, pues es en el caso de que quisiéramos obtener semillas. En muchas de las semillas que nos venden en estos sobrecitos son de polinización abierta y podemos obtener nuestras propias semillas sin problema. De jitomates, de pepinos, de lechugas, ¿sí? De cilantro, perejil, todas estas semillas. Entonces, esta información que obtuvimos, tanto de los sobrecitos y luego de una búsqueda por internet, o podemos preguntar también, esa es la idea también del curso, que tener algunas fuentes de información. Un profesional, digamos en este caso yo, pues les puede dar una guía, les podemos dar una guía por dónde estar buscando, darles el dato si lo tenemos a la mano, o también pues por dónde comenzar a buscarlo. En este cuadro se vacía la información en esta forma. En el eje vertical están el espacio físico, ¿sí? Una parcela de jitomate, otra parcela de jitomate, una parcela de pepino, otra de pepino, o en hidroponía, pues diríamos una sección de nuestro invernadero, de nuestro cultivo. Y en la distribución temporal, en el eje horizontal, le puse quincenas, 26 quincenas a lo largo del año. Y bueno, aquí estaríamos vaciando la información de cada cultivo, 90 días de desarrollo y 60 días de cosecha. Estos 90 días de desarrollo son desde que se coloca la planta en la maceta o en el terreno, si es horticultura en suelo, hasta que inicia la cosecha. Ya, esto es el momento en que ya empieza a haber fruta madura, en el caso de jitomate. Sí, entonces tenemos que en un espacio podemos ir colocando, eh, sembrando nuevas plantas cada 10 meses, ¿no? No podemos hacerlo más frecuente porque pues es el espacio no lo podemos traslapar, digamos.
Entonces, para hacer traslapes en el tiempo, lo que hacemos es poner dos o tres lotes del cultivo para que cuando terminemos aquí la cosecha, iniciemos a cosechar en el otro lote que sembremos, ¿sí? Y bueno, ir intercalando los dos espacios para ir teniendo una cosecha sostenida a lo largo del año, si es lo que si es nuestro objetivo. En el pepino hice lo mismo. eh, Aquí en el primer espacio, esta parte es el desarrollo, esta es la cosecha, entonces vamos cuando este primer cultivo está terminando la cosecha, este segundo cultivo está iniciando y así lo vamos intercalando. Igual con la arúgula tiene también, bueno, son de ciclo corto tanto el pepino como la arúgula, el jitomate es un poco más largo. También hay que ahí lo podemos ir programando de este modo que nos vaya dando desarrollo, cosecha, luego desarrollo, cosecha, y luego volvemos a iniciar en el primer espacio para que terminando la cosecha aquí, iniciemos acá, ¿sí? Bueno, esa es la idea de este cuadro que nos puede ayudar pues a programar nuestra producción, sobre todo si estamos obteniendo producción para venta, pues esto sería muy importante porque nos estarían solicitando el producto pues en fechas específicas o a lo largo de todo el año parejo, entonces sería una buena ayuda. Por eso es este tema, ¿sí? El jitomate habría que sembrarlo cada 8 semanas. Esto quiere decir que como la cosecha del jitomate dura 8 semanas precisamente, este, entonces habría que estar, de hecho, sembrando nosotros si sembramos cada 8 semanas, vamos a estar teniendo una cosecha sostenida. En el pepino, si sembramos cada 45 días, vamos a estar teniendo una cosecha sostenida. En la arúgula, si sembramos cada 30 días, vamos a estar teniendo una cosecha sostenida también, ¿sí? Bueno. Ese es el primer tema. El siguiente es técnicas de conservación. La cosecha, igual que le podemos dar salida en nuestra propia familia, núcleo familiar o vecinos, amistades. También a veces podemos congelar una parte o deshidratarla o hacerle algún procedimiento. Este chucrute es, por ejemplo, una fermentación enzimática. Aquí no se utilizan microorganismos, lo que se utiliza son las enzimas de la propia col, se hace con col o le llaman repollo, ¿no? El chimichurri también es una preparación más de tipo condimento, pero que también pues se puede almacenar por algunos días, dura varios días. Sí, aquí hay una lectura interesante que yo les recomiendo revisar es sobre congelación y aquí hay algunos datos interesantes algunos tips que dan aquí sobre congelación de hortalizas, ¿no? La higiene, la calidad del producto que se va a congelar, este proceso de escaldar para suspender la actividad de las enzimas de las hortalizas y que se conserven mejor, desinfectar el tipo de envases, si se va a empacar al vacío o al menos sacar el aire un poquito de esas bolsas que se ocupan para almacenar, empacar en porciones pequeñas, aquí etiquetar, no se aconseja congelar, por ejemplo, apios, lechugas o pepinos y papas. Los pepinos, por ejemplo, van a salir con una consistencia horrible, pues no los vamos a poder ocupar, ¿sí? Pero otras hortalizas sí. No poner sal es muy importante porque la sal deshidrata las hortalizas y pues nos va a generar ahí un aspecto muy desagradable de las hortalizas. Y también porque la sal baja el punto
de fusión del agua y bueno, realmente no se congelarían a la temperatura de nuestros refrigeradores en casa, no se congelarían las hortalizas realmente. Bueno, eh, hicimos una práctica de preparación de un sustrato, mostramos aquí un video y el sustrato, bueno, lo preparamos básicamente con tres materiales. Una parte que nos da una parte mineral porosa que la podemos poner, lograr con agrolita, perlita o vermiculita, eh, que nos da poca capacidad de intercambio de cationes, o sí poca, pero muy buen drenaje y mucha porosidad, muy buena aireación en las raíces. Parte mineral arcillosa y usamos tierra negra, que tiene arcilla y que tiene mucha capacidad de intercambio de cationes y nos da también una característica eh, de cementante para, pues, que nos facilita mucho el manejo de los sustratos cuando sembramos semillas o cuando enraizamos esquejes. Y también una parte orgánica que puede ser peat moss o polvillo de coco de preferencia, cualquiera de esos dos. También se puede usar composta o abono maduro o alguna otra cosa, pero con la condición de que esté pasteurizada. Esa parte la hablamos bastante en este curso, de partir de semillas saludables, y de plántulas saludables, plántulas que estén... Cuando partimos de cualquier material de estos que no esté pasteurizado, es muy fácil que se nos echen a perder por pudriciones, crecimiento de hongos sobre todo, ¿sí? Hicimos una práctica de germinación de semillas, vimos algunas características de la calidad de semilla, cómo cómo elegir la variedad que necesitamos para nuestro cultivo, cómo evitar estas enfermedades, con tratamientos a las semillas, pretratamientos que les llamamos, qué especies se trasplantan, por ejemplo, cebollas, jitomates, lechugas, chiles, todas estas especies se trasplantan, y en siembra directa pues son semillas de cultivos que son más vigorosas las plántulas, que son en general más vigorosas, o también cuando, por ejemplo, con los cultivos de raíz, que pues en el trasplante sufrirían, pues podríamos romper incluso la parte que nos interesa, que es la raíz. En el caso de la zanahoria o el rabanito, o también se siembran en siembra directa las hortalizas como espinacas, el cilantro, el perejil. Otras plantas que son de semillas más grandes, más que las plántulas son muy vigorosas, son la calabacita o el pepino, los ejotes. Y todo eso pues se siembra en siembra directa sobre el terreno. En hidroponía se recomienda mucho, pues casi la mayoría de las plantas más bien se trasplantan por el tipo de sustratos. Es difícil germinar zanahorias, semillas pequeñas como las de la zanahoria, por ejemplo, o del perejil, en un sustrato demasiado grueso como el tezontle. A veces viene muy grueso y pues no lo vamos a poder germinar bien. Entonces sí, en hidroponía conviene hacer, hacer semilleros de la mayoría de las plantas, ¿no? Hacemos semilleros de pepinos, que en una hortaliza en suelo directo pues no la haríamos, o de calabacita, ¿sí? Bueno, en germinación de semillas pues también comentábamos varias de las informaciones que nos dan las etiquetas. Una información importante es la fecha de caducidad, eh, porque las semillas, cuando tienen ya mucho tiempo almacenadas, pierden su viabilidad, el porcentaje de germinación baja mucho y el vigor de las plántulas se reduce también mucho. También aquí nos dan información, pues otras informaciones importantes de seguridad, por ejemplo, que no se debe consumir, no son semillas para consumo, ni especias, ni condimentos.
Y aquí nos dice el porcentaje de germinación, por ejemplo, de ese lote de semillas, medido en laboratorio, el tratamiento que se le puso a la semilla, entonces no debemos consumir esas semillas, es información importante que nos dan en estos sobrecitos. Esto es una charola que se puso a germinar el 23 de junio con cilantro, con pimiento morrón, con chile serrano y con berro. A esta charolita le hemos ido dando seguimiento. A las 2 semanas, este era el aspecto, apenas empezaba a germinar el cilantro. A las 3 semanas el cilantro ya había germinado y estaba ya germinando también el pimiento morrón y ya estaba germinado también el chile serrano. El berro es el que ha dado más lata. Creo que aquí ya se ve una plantita y es la única que hay hasta ahorita incluso. Creo que hasta ahí voy en las fotos. Por eso quería ir ahorita al jardín a revisar, a que viéramos esa parte. Aquí vimos, bueno, que es un esqueje para la propagación por esquejes, cómo es que las plantas se enraizan, ¿sí? Los tejidos y las sustancias que sintetizan las plantas o que nosotros les podemos agregar para promover el enraizamiento. Y esta es una práctica que hicimos el mismo día, 23 de junio, sobre enraizamiento de esquejes. Son esquejes aquí de lavanda, de romero y de hierbabuena. Esta es el día de que se trasplantaron, se colocaron dentro de la casa en un lugar que sí les da bastante luz, pero protegido de la intemperie, porque dentro de una casa o de un departamento hay un poco más humedad relativa. Esto es 5 días después, como al día 5, entre el día 5 y el día 7 después de que se plantaron los esquejes, ya los saqué del interior de la casa a un lugar en el jardín con una cubierta de policarbonato. Esta es a las 2 semanas, ya estaban ya tenían este aspecto. Todavía no enraizan, pero ya estas plantas a las 2 semanas ya empiezan a formar un callo y empiezan a absorber el agua por su raíz. Durante este tiempo, desde que se trasplantan, hay que estarles eh, rociando agua con un rociador doméstico. Hay que estarles rociando agua sobre todo al mediodía, sobre todo si las vemos marchitas. En esta época de lluvias suele no ser no tan necesario, pero sí por lo menos 2 o 3 veces al mediodía rociarles agua, nebulizarles agua, mientras están dentro de la casa y también cuando ya las sacamos al jardín, este, cuando ya las sacamos al jardín, también irlas nebulizando 2 o 3 veces al día, sobre todo al mediodía, que es cuando más se deshidratan. A las 3 semanas ya empiezan a crecer hojas de la hierbabuena, por ejemplo, que es muy noble, esta enraiza muy rápido. Eh, Son más tardadas las plántulas por ejemplo, de lavanda o de romero, también de orégano, hemos puesto esquejes, son un poquito más tardados, pero también, entonces hay que esperar más, sobre todo para que estén listas para el trasplante, pues hay que esperar más, ¿sí? Estos son un trasplante que se hizo de semillas, de plántulas que se sembraron en abril, ya para 3 de mayo, unos 30 días en el semillero, ya estaban listas lechugas, arúgulas, pepinos, se pusieron, esto es hidroponía, estas 3 primeras fotos, y este es jitomate en una mezcla de tierra, esa no es hidroponía. Luego estos mismos jitomates y pepinos a la semana 10 desde la siembra, con su tutoreo, empiezan ya a enredar, se pone una rafia colgada de esta estructura y ahí se van enredando las plantas para que vayan
eh, capturando la luz solar y tengan buena ventilación. Esto es a la semana 13. Esto es en suelo, ya empiezan a crecer los frutos del pepino. Este es el aspecto del pepino, el tutoreo con una caña y dos estructuras de alambrón. Ahí la vamos, igual con rafia, la vamos dejando que se trepe a la estructura. Esta de acá es zanahoria en suelo. Y estas son las que habíamos puesto antes las fotos de jitomate en macetas con tierra. Y estas de al fondo son las lechugas y las arúgulas. Por aquí están los pepinos, casi aquí no salieron. Otra práctica que hacemos aquí o que vemos aquí en la parte, en las sesiones, es las herramientas que necesitamos para una hortaliza o una hidroponía: tijeras de podar, de mango largo, si se ocupa podar ramas más grandes, pues algún serrote, palas, asadones, palas de hortelano, tijeras sencillas de podar. Este rociador es muy bueno para regar las charolas cuando están germinando. Pues ya que germinaron las semillas, antes hay que tener mucho cuidado porque si no, pues las vamos a salpicar y se salen las semillas. Pero ya que germinaron, este es muy bueno para, nos da un rociado muy fino y podemos, pues hacer el riego más rápido, porque a veces pues tenemos que regar diario. A pesar, ahorita aunque hay humedad en el aire, tenemos que regar diario las plántulas, sobre todo cuando ya crecen un poquito más. Cuando están muy pequeñas, aunque están en pequeño volumen de tierra, no necesitamos regarlas diario. Con 3 o 4 veces a la semana es suficiente. Estas son otras herramientas: asadones. A veces conveniente, si vamos a trasplantar árboles, pues un cavahoyos. Este es algo, una curiosidad ahí, que encontré un asadón holandés. Y bueno, las palitas de hortelano, las tijeras, el rociador, ¿no? Por ejemplo, las charolas que vimos ahorita en el video, la presentación, son estas mismas. Aquí están los esquejes de hierbabuena, pues ya crecieron. Los esquejes de romero, de lavanda, ¿sí? Estos ya están perfectamente enraizados, ya su cepellón está listo para el trasplante, ¿sí? Muy compacto, ya tiene muchas raíces. La otra charola es esta, que es germinación de semillas. Este es el cilantro, el pimiento rojo. Esta hilerita es chile serrano, y aquí apenas me va saliendo una plantita de berro. El berro se reproduce muy fácil por esquejes, entonces espero que esa plantita se vigorice pronto y ya poder de ahí sacar esquejes. ¿Sí? Esta, por ejemplo, de aquí apenas la trasplanté hoy. Esta es menta germinada por semilla, y ahorita la trasplanté en este sustrato que es, es corteza de pino, que está funcionando bastante bien. Esta otra es hierbabuena, la trasplanté también en corteza de pino y está creciendo muy bien. La desventaja de esta corteza de pino es que se deshidrata muy rápido. Cuando hay que regarla muy seguido cuando recién se trasplanta, pero ya ahorita que tiene más raíz, pues ya aguanta un poquito más, ¿sí? Eh, en el curso, pues, es de hidroponía. Bueno, aquí hay algunos sustratos. Este es el polvillo de coco, por ejemplo. Este, y este de acá, ahorita lo vamos a ver también en las diapositivas. Este es la perlita. Es un sustrato muy, muy poroso, ¿sí? Es un mineral un mineral de origen volcánico que se tritura y se coloca en un horno a más de 1000 grados, se revienta como palomitas y se hace así muy poroso.
Esta es la lechuga, ahorita ya tiene un aspecto, ya está terminando el ciclo, ya le he ido cosechando las hojas. También hubo un poco de granizo hace 1 o 2 semanas y la maltrató un poco o bastante. Y la arúgula también ya está un poquito, la arúgula es esta de aquí. También ya la he ido cosechando, ya también se está terminando. Ya estas jardineras, pues ya las voy a cambiar a desocupar y a poner otro cultivo. Este de aquí este es el pepino, ¿sí? Ya tiene aquí, estos son los primeros frutos que da apenas este pepino, que está aquí en hidroponía. Esta es la maceta, es tezontle, son 2 macetas de pepino con tezontle. Y acá, por ejemplo, este es jitomate cherry, ya tiene sus primeros frutos. Ese está en una mezcla de tierra, pero también lo he estado fertilizando con una solución nutritiva diluida, no la misma solución nutritiva que uso en hidroponía, en este caso es diluida. Y este es el otro jitomate, el jitomate saladet. También ya tiene sus racimos, dentro de poco ya van a empezar a madurar los primeros jitomates. Sí, están todos tutoreados en esta estructura de alambrón, con rafia, ¿sí? Y bueno, esta es la parte de este cultivo. Vamos a ver el tema de sustratos hidropónicos y más adelante y vamos a iniciar con el tema de soluciones nutritivas, los cálculos que se hacen para preparar una solución nutritiva, eh, también cómo se preparan soluciones nutritivas a partir eh, de soluciones comerciales generales para hidroponía y cómo las complementamos para cada, ya personalizadas, digamos, para cada cultivo o cada recomendación para un cultivo que nosotros encontremos en fuentes especializadas. Y cómo prepararlas, cómo ajustarles el pH, la conductividad eléctrica y algunas otras cuestiones importantes del uso de quelatos en esas soluciones. Este tema es rápido, sustratos hidropónicos, y de hecho ya una parte la hemos revisado cuando hablamos de propagación por semillas y preparación por esquejes y pues preparación de un sustrato para esos fines, ¿sí? Los sustratos hidropónicos, bueno, necesitamos que tengan algunas propiedades físicas, químicas y biológicas para que los cultivos puedan desarrollarse. Las propiedades físicas nos interesa la porosidad, que nos dé buena aireación, que nos dé buena retención de humedad y que tengan buen drenaje, ¿sí? La densidad del sustrato también es importante. Generalmente los sustratos hidropónicos son de baja densidad, es decir, bajo peso por unidad de volumen. Propiedades químicas, nos interesa, bueno, en hidroponía, pues que sean, básicamente nos interesaría que sean inertes los materiales, ¿sí? Eh, que no tengan una capacidad de intercambio catiónico muy alta. Esta fracción mineral de arcilla, pues no la vamos a tener en hidroponía. Una de las definiciones de hidroponía es cultivo sin suelo. Entonces, como no tenemos suelo, tampoco vamos a tener materia orgánica, ¿sí? Por definición. Eh, Propiedades biológicas, pues aquí también vamos a tener, en realidad no vamos a tenerlas tan, no, sí vamos a tener cierta actividad biológica, bueno, porque estamos tratando con plantas, y las plantas en sus raíces secretan sustancias, sobre todo sustancias orgánicas que atrapan minerales y que los hacen más disponibles para la raíz.
La única diferencia cuando cultivamos en suelo y cuando cultivamos en hidroponía es que esos materiales orgánicos, esas sustancias orgánicas que emiten las raíces, pues no, en hidroponía pues no nos interesan realmente. Incluso, por ejemplo, el agua que utilizamos en hidroponía la pasamos por filtros de carbón activado que quitan cualquier materia orgánica que tenga presente disuelta el agua, en este caso de origen, y la solución nutritiva pues sí se va llenando de estos sustancias orgánicas y bueno, en realidad sí hay cierto crecimiento de microorganismos en los sustratos, precisamente porque se van alimentando de esa, van descomponiendo esa materia orgánica disuelta, aunque mucha de ella es recalcitrante, es decir, que resiste mucho el, el ataque de bacterias, ¿no? Que estas bacterias se alimenten de ellas. Mucha materia orgánica de esa va a ser lábil. Vamos a tener una microbiota y una microfauna, de preferencia, pues queremos que sea benéfica, pero también podemos llegar a tener fitopatógenos que son perjudiciales. Es por eso que pues muchos de los materiales que utilizamos pues vienen pasteurizados, ¿no? Para evitar plagas, presencia de plagas, enfermedades y malezas. Eh, Aquí vienen algunos materiales que se utilizan como sustratos hidropónicos y sus propiedades físicas y químicas básicamente. Sí, por ejemplo, peat moss tiene una retención de humedad de 48%, composta 60%, perlita 45%, vermiculita 35% y fibra de coco 40%. Les decía que en hidroponía pues nos interesa mucho que haya una alta retención de humedad. En el caso de la composta, ahí pues no estaríamos hablando propiamente de hidroponía, ahí tenemos un material que podemos casi considerar como un suelo, ¿sí? Entonces, si estamos eh, tratando de implementar un sistema 100% hidropónico, no lo utilizaríamos como sustrato, pero tampoco lo eliminamos del todo. Si queremos producir nuestras hortalizas y a lo mejor estamos iniciando, pues podemos hacer pruebas con estos materiales, que en este caso tiene el mayor porcentaje la mayor capacidad de retención de humedad de todos de estos cinco sustratos. Aireación 20%, la turba o el pit moss. En este caso la turba y el pit moss y la composta pues son materiales orgánicos igual. Los dos pues no serían un sustrato hidropónico total, ni la fibra de coco incluso, ¿no? Se usan mucho como sustratos hidropónicos, pues porque también nos dan una cierta estabilidad, cierta resistencia a cambios de pH, cierta efecto amortiguador pues de esto precisamente de cambios en la humedad, ¿sí? Los cultivos ya grandes, como las plantas que vimos ahorita de jitomate, pues ya absorben muchísima agua. Sí, las tengo que estar regando diario y a veces hasta dos veces al día. Aunque llueva, las vuelvo a regar porque el agua no es suficiente, el agua que cae de la lluvia no es suficiente. Están extrayendo ya bastante agua del tamaño que están esas plantas y por el tamaño de la maceta, que luego vamos a ver ese tema también, los tamaños de macetas. Densidad en kilogramos por metro cúbico, la turba o el pit moss es muy ligero, 300 a 600 kilos por metro cúbico, composta 1000 a 1500 kilos por metro cúbico. Les decía, estos otros materiales son muy ligeros, perlita 110 a 135 kilos por metro cúbico, vermiculita 80 a 130 kilogramos por metro cúbico, la fibra de coco también es muy ligera. Los que serían un poco más pesados o con mayor densidad aparente serían arenas, tesontle, gravas, ¿verdad? Esos son bastante más pesados que cualquiera de estos materiales. Eh, Su estructura, bueno, se hincha y se contrae, esa puede ser una desventaja muchas veces.
porque son materiales orgánicos. Los materiales orgánicos como la madera se van a cambiar su volumen cuando varía el contenido de humedad dentro de ellos, ¿no? La composta tiende a compactarse también con la humedad, sobre todo con los cambios de humedad, va sufriendo cambios en su volumen. La fibra de coco también se hincha y se contrae, pero los materiales minerales son bastante más estables eh, a cambios de humedad, sobre todo. Durabilidad también es importante. Los materiales orgánicos, un año, un año, un año. Vermiculita, un año. Aquí a la perlita le ponen 3 años. Yo pienso que estos materiales pueden durar incluso más. También depende de que no hayamos tenido enfermedades. Cuando tenemos enfermedades en algún sustrato, a veces es más recomendable cambiarlo para no tener mayores problemas con el siguiente cultivo, ¿sí? Propiedades químicas por su origen, bueno, estos decíamos orgánico, el peat moss, ¿no? La composta orgánico, la fibra de coco orgánico, la perlita y la vermiculita mineral, ¿sí? La perlita es de origen volcánico y la vermiculita de origen sedimentario, son arcillas, que también por calentamiento en un horno eh, se expanden, ¿sí? Capacidad de intercambio catiónico, la turba o el pitmos le ponen que no yo pienso que tiene como toda materia orgánica, una cierta cantidad de intercambio de cationes. La composta es alta porque incluso llega a tener arcillas. La perlita no tiene capacidad de intercambio catiónico, la vermiculita sí, por ser una arcilla, y la fibra de coco también por ser un material orgánico tiene alta capacidad de intercambio catiónico. El pH también es muy importante, saber el pH de cada sustrato, de acuerdo al cultivo que vamos a establecer ahí. El peat moss es de pH ácido, por ejemplo en los arándanos que se cultivan mucho en la actualidad, es muy importante que haya un pH ácido, entonces un tipo de sustrato como este, por eso se usa mucho este sustrato en el cultivo de arándanos, porque dan un pH ácido. La composta ligeramente ácido, perlita y vermiculita neutro, son materiales inertes, prácticamente no nos van a dar ninguna respuesta en pH. La fibra de coco ligeramente ácida, eh, esterilidad, este es importante, les decía, para preparar sustratos para enraizamiento y en general para propagación, enraizamiento y germinación de semillas. Es muy importante esta característica. Peat moss media, porque no viene pasteurizado, llega a tener esporas de hongos, aunque son hongos o bacterias que comen materia orgánica, saprófitas, descomponedoras de materia orgánica, no son fitopatógenos. Entonces, pues sí nos sirven bastante bien el pitmos para germinar o enraizar esquejes, no nos da mayores problemas. La composta media dice porque ahí sí hay crecimiento de microorganismos y ahí sí podemos tener esporas de hongos y bacterias fitopatógenas. Perlita y vermiculita, bueno, esos prácticamente vienen estériles, porque les vienen, después de que se extrae de la mina, se muele, se tritura el material y se somete a temperaturas arriba de 1000 grados centígrados, por eso dice aquí esterilidad alta. Estos materiales, por su origen, pues no tienen mayor problema de contener esporas ni estructuras de resistencia de plagas, pero además se hornean a esas temperaturas de 1000 grados, entonces es un segundo es una segunda razón por la que no van a traer no nos van a dar ningún problema cuando están nuevas, ¿no? Eso aclaro, cuando están nuevos estos materiales, cuando ya los estamos utilizando por varios ciclos y si ya nos dieron problemas de hongos o bacterias en las raíces, pues ya hay que pensar en cambiarlos o en esterilizarlos, conseguir una caldera y esterilizarlos con vapor, por ejemplo. La fibra de coco, esterilidad alta, yo diría que media, aunque pues sí puede ser de media alta, porque normalmente no trae
aunque no viene pasteurizada, pero no trae contenido de microorganismos elevada. El costo, eso es algo que según el tamaño de nuestra instalación, pues puede ser importante. La turba o el pitmos es un costo alto por unidad de volumen, es bastante caro, sobre todo aquí porque es de importación. El pitmos se extrae de turberas en el norte de Estados Unidos, Canadá, en Siberia, todas estas partes frías. Y bueno, su costo es alto aquí en estas latitudes. La composta ahí también puede ser de medio a alto, a menos que nosotros la fabriquemos, pero igual pues tendríamos que ahí aplicar alguna medida de costo para saber si realmente estamos en un costo alto, medio o bajo, ¿no? La perlita y la vermiculita, la perlita es de costo bajo o relativamente bajo, no es tanto. La vermiculita medio es un poquito más caro ese sustrato. La fibra de coco bajo, ahí estaríamos hablando de un sustrato que se produce aquí en México. El polvillo de coco, la fibra de coco, la producen dos o tres empresas grandes en Colima y bueno, su precio es relativamente, sobre todo más bajo que la vermiculita y la perlita, ¿sí? Y mucho más bajo que ahí hablaríamos de costos medios en la vermiculita y la perlita, costo muy bajo en la fibra de coco o relativamente bajo y bastante alto en el peat moss, ¿no? Pero en cantidades pequeñas para germinar y enraizar, ahí sí debemos pensar en el peat moss porque pues tiene muy buenas características para, para germinar y enraizar este esqueje, ¿sí? Bueno, como introducción a la hidroponía, antes de entrar a la parte ya de preparación de la solución nutritiva, los sustratos que utilizamos son mayormente inertes, agrolita, vermiculita que ya vimos, tesontle, grava, arena. ¿Sí? En la solución nutritiva vamos a aportar macro y micronutrientes, solubilidad, todos los materiales que usamos como fuentes de nutrientes deben tener una alta o muy alta solubilidad. El pH lo tenemos que ajustar. Una vez ya preparada la solución y ajustado el volumen, en varias etapas es conveniente medir el pH. También debemos conocer el pH del agua con la que partimos, ¿sí? Conductividad eléctrica también la debemos medir desde el agua con la que partimos para preparar la solución nutritiva, y medirla al final, ya que ajustamos también, cuando terminamos de aforar el volumen, volver a medir conductividad eléctrica y muy importante, una vez que ajustamos el pH, también volver a medir conductividad eléctrica, ¿sí? Porque al ajustar pH podemos estar agregando ácido sulfúrico, ácidos o bases y nos estar aumentando la conductividad eléctrica necesariamente porque aumenta la concentración de sales. Sistemas con recirculación, hay varios sistemas en hidroponía, también lo vamos a ver. Eficiencia en el uso de los nutrientes que nos dan diferentes sistemas. Algunas veces es necesaria la automatización. Ahorita les comenté rápidamente que las macetas rápidamente cuando el cultivo crece extraen el agua muy rápidamente. Entonces ahí es cuando empezamos a pensar en la necesidad de automatizar un sistema porque pues es más fácil que una bomba nosotros la programemos para que esté regando una o dos veces al día y tener un sistema de riego para estar distribuyendo la solución nutritiva en todas nuestras macetas o camas de cultivo. Entonces la automatización siempre la voy a estar mencionando y más adelante vamos a ver un tema de automatización con una plaquita que se llama Arduino, que es relativamente fácil de manejar y de instalar los periféricos con electrónica, ¿sí? Medios de medición de pH y conductividad eléctrica, esto lo vamos a ver también con más detalle. Sistemas de iluminación también vamos a ver con detalle y que también estos se pueden automatizar.